Si este episodio les gusta, pueden calificarnos con 5 estrellas y darle seguir al podcast. Esto nos ayudaría a llegar a más personas y a seguir produciendo este contenido. Esto de pronto les tocó a algunos, y es que en 2015 nació en Bogotá una aplicación llamada Fitpal, que era algo así como un agregador de centros de entrenamiento. O sea, gracias a Fitpal, uno no tenía que suscribirse a un solo gimnasio, sino que podía reservar en muchos con una sola suscripción. Y ahí había de todo. Entonces a veces teníamos yoga, a veces había CrossFit, a veces había uno que se llamaba Step Ahead, que era como un funcional, había otro que era entrenamiento militar. A quien escuchan es Mateo Marulanda. Mateo fue uno de los primeros empleados de Fitpal y él recuerda que en esa época vivimos como una especie de explosión de centros de entrenamiento muy distintos y por eso la oferta de Fitpal era tan amplia. Había Hot yoga, entonces se metían en unas cápsulas literalmente súper calientes a hacer también yoga. Y también se empezó a dar mucho de moda el tema de la oscuridad, entonces también teníamos boxeo, la oscuridad también con música. Uno podía ir a jiu-jitsu, a indoor cycling, a zumba, había gimnasios funcionales basados en baile o en fútbol, o en calistenia, o en spinning, o en boxeo. Entonces, mejor dicho, eso había de todo. La oferta de Fitpal era tan amplia que uno, entrenando todos los días, podía pasar meses sin repetir ninguna clase. Hoy Fitpal hace algo completamente diferente, pero para allá no vamos. El punto es que esta primera versión de la aplicación que les estamos narrando no hubiera podido existir hace 20 años, porque hace 20 años esa variedad tan impresionante de lugares para entrenar no existía. Porque de una forma relativamente silenciosa, todos fuimos testigos de un boom de centros de entrenamiento especializados, /boutique, que es impresionante. Según el Observatorio Europeo de Deportes, entre 2013 y 2017, las membresías de estos centros boutique crecieron 8 veces más rápido que en los gimnasios tradicionales. Y ahora tienen un tamaño de mercado global de casi 50 billones de dólares, de acuerdo con Research and Markets. ¿En qué momento pasó esto? Porque ahora mis amigos del box son igual o más importantes que mis amigos del trabajo. Porque mis zapatos más caros son los de entrenar. ¿Qué significado tomó la palabra entrenar en la vida de las personas? ¿Qué dice esto de nosotros y de la relación que tenemos con nuestros cuerpos? $500,000 de pesos al mes por entrenar. La idea de mirarnos es moderna. Esta mujer fue la primera influencer fit de la historia. Pagar el triple en un gimnasio para que te toque trotar en la calle, ¿cierto? Y es chistoso, ¿cierto? Este cuerpo me pertenece y por lo tanto puedo transformarlo. ¿Y por qué te gusta? Porque en 1 hora siento que me voy a morir. Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu, donde exploramos cómo nos gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y en este episodio Fitness, ¿cuánto nos cuesta estar en forma? Para entender bien esta historia, o sea, para entender la relación contemporánea que tenemos con el fitness, primero vamos a hablar sobre el cuerpo. Es importante reconocer, primero, que esta idea estereotípica del cuerpo fit no es universal, pero sobre todo no ha estado ahí siempre. Y segundo, que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer tienen historias bien distintas. El cuerpo del hombre siempre se expuso, el cuerpo musculado, fit, ya estaba en Grecia, por ejemplo. A quien escuchan es Alexis Sosa, doctor en ciencias sociales que se ha dedicado a investigar la relación que tenemos con el deporte y esto es clave. Piensen, por ejemplo, en el David, una escultura del año 1500, muy parecida a las esculturas de la antigua Grecia, y donde ya podemos ver la figura de un hombre modelando sus músculos. Entonces, si a uno le dicen, el David hace CrossFit, pues sí, el man hace CrossFit, pero ese era en el caso de los hombres. Y en cambio, el canon de belleza para la mujer siempre fue ser más bien rellenita, más bien gordita. Eso implicaba que pudiera ser una buena mamá en términos de dar a luz y tener un buen hijo. Piensen ahora en las mismas esculturas griegas, pero femeninas. Se me ocurre Afrodita o Venus, que son figuras con caderas más anchas y los músculos no tan marcados. Y para ser justos, también había hombres rellenitos, y eso estaba bien visto porque en general el cuerpo obeso o el cuerpo gordo con sobrepeso era un símbolo de estatus y era el cuerpo también de las personas
más bien blancas. Y eran las que no tenían que estar en los campos trabajando, ¿cierto? Entonces, listo. El cuerpo fit y el culto que le hacemos a la delgadez no son ideas universales, pero igual el cuerpo siempre ha dicho algo de mí. Por ejemplo, como acaba de decir Alexis, el cuerpo hablaba de mi clase social, o de qué hago, o a qué me dedico. Si yo soy rico, me puedo dar el lujo de no trabajar, pues yo soy popochito, y eso se nota. Y quiero que se note. Y si trabajo, por ejemplo, en cultivos, pues soy delgado o musculoso, y eso se nota. Eso habla de mí. Eso empieza a cambiar cuando empieza a haber tiempo libre, que es cuando nos inventamos y descubrimos el ocio. Y es en el ocio que nacen los gimnasios. Los gimnasios son muy antiguos, vienen, ¿cierto?, desde la época de los griegos. Los gimnasios tenían siempre una función social. Los primeros gimnasios eran bien distintos a los de hoy. Eran espacios dedicados al entrenamiento físico, pero también al desarrollo intelectual y social de los ciudadanos. Eran como clubes sociales e intelectuales. Y el entrenamiento del cuerpo giraba alrededor de las habilidades, o sea, alrededor de lo que se podía hacer con el cuerpo. Poder tirar un disco o una jabalina, hacer acrobacias en aros de gimnasia y cualquier deporte olímpico de los clásicos, porque la creación de los olímpicos y los gimnasios tienen una relación súper estrecha. Y aunque los gimnasios eran espacios públicos y sin costo, pues el tiempo libre le pertenecía a la gente de clase alta. Y esto era un lujo. Entonces, claro que las personas que iban a estos gimnasios podían tener cuerpos fit, pero ese no era el fin. En términos generales, el estatus que me daba mi cuerpo tenía que ver con las habilidades. Y eso cambia o empieza a cambiar con la invención de los espejos. Los espejos eran el gran producto de la gente con dinero, de la aristocracia, porque tener un espejo era muy caro. Para que se hagan una idea, los espejos se terminaron de inventar como los conocemos en el siglo XVI, en el Renacimiento, pero eran muy caros. Eran un objeto que solo se podía permitir la aristocracia. Realmente se empiezan a popularizar en el siglo XIX. Por lo tanto, desde el tiempo de los griegos hasta cuando se crean los espejos, las personas no se veían mucho a sí mismas. Los sentidos están, si te fijas, expuestos para afuera. Uno escucha hacia afuera, uno ve hacia afuera, uno habla, pero la idea de mirarnos, como ahora está tan presente, es moderna. Solo piénsenlo. ¿Cuán consciente eres tú de tu espalda? En relación a, por ejemplo, un granito que te sale, ¿cierto?, en la nariz o bajo el mentón. Entonces, el nacimiento del espejo, el nacimiento de la cámara fotográfica, el nacimiento del cine, de todos estos elementos visuales, fueron trastornando la importancia que tiene el cuerpo por sobre la habilidad, que era en el tiempo de los griegos. Y ahora la inquietud es ¿cómo me veo? Y incluso se ve mucho más ejemplificado con los fenómenos de Instagram, ¿verdad? Y entonces, de las primeras manifestaciones más modernas de ese culto al cuerpo, con un énfasis exagerado en cómo se ve, fue el fisicoculturismo. El fisicoculturismo es el cuerpo que se sube a una plataforma y muestra poses. Mira cómo se me ve el pecho, mira cómo se me ven mis piernas, mira mi simetría, etc. Por lo tanto, no es un cuerpo funcional, sino que es un cuerpo visual. A muchos les puede parecer que el fisicoculturismo es un poco exagerado, pero podemos reconocer que de ahí viene el cuerpo estereotípicamente musculoso de los hombres con referentes tan claros. Y esto es clave, porque hasta aquí el fisicoculturismo y en general los gimnasios eran una práctica principalmente masculina. Y esto es muy diciente. Claro que había mujeres fisicoculturistas, pero eran muy estigmatizadas. La mujer con bíceps, hay un libro que se llama así, La mujer con bíceps, existió, pero era casi como la mujer barbuda. Se presentaba en los circos, ¿cierto? Y mostraba su músculo, era una extravaganza. Era una cosa que no se veía como normal ni como buena. Las mujeres no hacían parte de esta industria, sobre todo porque hasta los años 20 y 30 no había industria de la que hacer parte. Y se dice que el fitness, como lo conocemos hoy, justamente nace cuando el mercado se da cuenta que hay una mitad del mundo que puede generar recursos y no está siendo absorbida, y de a poco se empieza a introducir a las mujeres al gimnasio. Y para introducir a las mujeres al gimnasio, hay una mujer muy famosa, nacida en Estados Unidos, que es clave, llamada Jane Fonda. Que parte con las clases de aeróbica.
Solo buscan en Google Jane Fonda. Se escribe Jane Fonda. Y se los juro que la han visto en televisión. Se graban estas clases y el uso del cassette se empieza a hacer masivo. Entonces la gente puede repetir lo que hacía Jane Fonda y crear sus propios estudios. O sea, esta mujer fue la primera influencer fit de la historia. Y ahí empieza a salir, además de la mujer delgada, la mujer curvilínea. Que es en el fondo una mujer que es delgada en la cintura, pero por ejemplo con más cuerpo, más rellenita de piernas, etcétera, más hombros. Con James Fonda, el transpirar en público, el mostrar los hombros, el salir de la casa, no para comprar cosas o por el cuidado de los niños, comienza en los años 60. Y es la revolución femenina, o está muy ligada a la revolución femenina. Y esa revolución femenina está ligada no solo con lo que la mujer es capaz de hacer, pero también las decisiones que va a tener en relación a su cuerpo. Cómo mostrarlo, dónde mostrarlo. En el fondo es empoderarse del cuerpo y decir, mira, este cuerpo me pertenece y por lo tanto puedo transformarlo. Antes el cuerpo de la mujer era propiedad del varón. La llegada del fitness, con los hombres y mujeres a bordo, habilita un crecimiento enorme de una categoría que es prácticamente nueva. En menos de 50 años, empiezan a televisarse famosos haciendo entrenamientos. Este es el antecedente de los famosos e influencers a los que hoy les pagamos cursos. El más famoso es el de Jack LaLanne, sí, el de los jugos, a quien le dicen el padrino del fitness, a quien también incursionó en las televentas, vendiendo máquinas de gimnasio en casa y juicers. Aquí aparecen las dietas, se inventan las máquinas de correr y bicicletas estáticas, se inventa el spinning, aparece la zumba, que es colombiana, y un etcétera muy largo. Todo lo que ustedes se imaginen relacionado con el fitness es altísimamente probable que haya aparecido durante este tiempo. Y el centro de esta explosión son los gimnasios. Gimnasios que ya estaban pensados también para mujeres. Cambia el gimnasio, porque los gimnasios eran lugares oscuros, siempre en un subterráneo, con mala ventilación, en donde era casi una cueva de hombres ejercitando. Estos nuevos gimnasios ahora sí se parecen a los gimnasios de hoy. Espacios con luces, espejos, se crean las clases grupales, siendo una de las más importantes la aeróbica, luego nace el SPED, con horarios muy amplios o incluso abiertos todo el día. Cuando les digo que los centros más relevantes del fitness eran estos gimnasios, pasó algo muy interesante, y es que esos gimnasios empezaron a evolucionar, hasta el punto en el que son casi que centros comerciales alrededor del fitness. Los gimnasios pueden mezclar las cosas menos pensadas y sin embargo hacen sentido. Es un ambiente múltiple, en donde uno puede ir a cortarse la barba, en donde te pueden vender proteínas, en donde puede haber una sala de relajación, pueden dar clases de ballet, pueden dar clases de salsa, puedes tener gente boxeando y a la vez también gente entrenando o cortándose el pelo, etc. Incluso, hoy hay gimnasios que tienen jacuzzis, baños turcos, tiendas fit o de plano quedan en la mitad de un centro comercial. Y aunque este crecimiento de gimnasios haya sido tan contundente, al mismo tiempo fue el caldo de cultivo perfecto para la revolución que ahora sí estamos listos para contarles. O bueno, que ahora ustedes tienen el contexto para entender. Porque estos gimnasios tradicionales contemporáneos empezaron a perder de vista que hay algo más importante que los beneficios, y es la comunidad. Y resulta que el primero que, sin saberlo, terminó usando eso a su favor de manera masiva fue Greg Glassman, un joven de 18 años que vivía en un suburbio de Los Ángeles. Resulta que en el año 1974, Greg Glassman practicaba gimnasia olímpica, se puso a experimentar con ejercicios para mejorar su capacidad física. Básicamente, él sentía que el típico entrenamiento de gimnasio era largo y no le daba buenos resultados, y entonces empezó a inventarse sus propias rutinas. Greg estuvo unos años haciendo eso solo, y resulta que esas rutinas funcionaban. Entonces sus amigos se interesaron y empezaron a entrenar con él, y notaron lo mismo. Les daba mejor resultado, y así pasaron 20 años entrenando juntos y perfeccionando la metodología. O sea, 20 años después, Greg y su esposa montan un gimnasio en Santa Cruz, California. Y al año siguiente registran una metodología de entrenamiento y crean una marca llamada CrossFit.
En el año 2000, esa marca no significaba nada en la mente de prácticamente nadie. O sea, a inicios de siglo, este man era solamente un entrenador muy teso y muy lentamente la marca empezó a expandirse. En el 2005 había 13 boxes de CrossFit en el mundo. Después de eso, en el 2007, hacen los primeros CrossFit Games, que fueron como las primeras competencias oficiales de CrossFit, y resulta que fueron un éxito mediático, tan grande que en 2008, o sea, solo un año después, ya había 500 boxes en el mundo. En 2010 había 1.700 y en 2015 ya había 11.000. Hoy hay 15.000 en más de 150 países del mundo, con más de 4 millones de miembros, o sea, personas que practican. Estos datos son de exercise.com, una empresa de growth data para negocios de fitness. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se explica esa explosión? Hola, yo soy Daniel. Y soy de crossfitero. Hazlo bien. Sí. Hola, yo soy Daniel y caí en la secta del CrossFit. A quien escuchan es Daniel Zapata. Dani es cliente de Nu desde el 2019 y su relación con el CrossFit es perfecta para que entiendan lo que les queremos mostrar. Creo yo que la mayoría de gente que va al CrossFit es gente que detesta o tiene poco cariño por los gimnasios. Nunca me han gustado los gimnasios tradicionales. Ay, eso es demasiado quieto, monótono, aburrido, individualista, etc. Mis respetos para la gente que le gusta, porque además es algo muy bacano. No había un enganche, o sea, no me sentía... Yo creo que yo soy muy de sectas, de combo, de tribu, yo soy retribal para lo que sea. Y un día le dijeron, parce, pues ensaye con CrossFit. Y Dani dijo, Pues vamos a ensayar. ¿Qué? A ensayar como cuando sueltan a un niño en Disney en un parque. Yo era como, la cuerda, la barra, qué chimba, ¿dónde la tiro? ¿Dónde me monto? Me abrí las manos, es tan polla. Y así. Y dije, sí, este es mi lugar. entonces profundicemos en lo que está contando Daniel, porque el CrossFit tiene elementos que son muy importantes para esta historia. Las personas que van a escuchar a continuación junto a Daniel son María José Vargas, la campeona nacional de CrossFit del año pasado en Colombia, y Luis Fernando Ramírez, el dueño de un box en Bogotá llamado Zona G. Un gimnasio de CrossFit es intimidador. A un gimnasio de CrossFit se le llama box. Box significa caja, justamente porque así se siente, como una caja grande y alta, más bien oscura, sin espejos. Y tú entras y... Te encuentras con una gran variedad de equipos que puede que hayas visto, por ejemplo, en los Olímpicos. Vas a ver barras de halterofilia, barras, discos de levantamiento olímpico. Y también te encuentras con personas con un cuerpo que puede ser... Intimidante, hombres y mujeres súper musculosos, haciendo habilidades súper avanzadas. Y ven una persona colgada en una barra haciendo un bombero. Caminando en las manos, saltando como que es un movimiento que parecía saltando en la cabeza, como que es una mezcla entre el Circo del Sol y gente que se ejercitaba en un parque de barrio haciendo cosas una chimba y viéndose muy lindos y sexys. Entonces era como ojalá algún día yo sea de ella. Esto es lo primero que uno siente cuando entra a un box, pero si uno decide quedarse, probablemente empiece a ver varias cosas. Yo creo que la primera es esa dinámica de grupo. Claro, uno va a un gimnasio convencional y pues tú ves las personas, cada una en sus máquinas, haciendo sus sets de trabajo. En los gimnasios tú puedes ir por meses y conocer gente de vista, pero no saberles el nombre, no saber a qué se dedican, y son como extraños familiares. En cambio en el CrossFit, El estar como con un grupo, que todos vayan en lo mismo, pues como que motiva. También el CrossFit tiene esa ventaja que obviamente el profesor o profesora está muy pendiente de la clase, y si es una clase de un grupo pequeño, pues termina teniendo las ventajas de un personalizado. y de hecho es una cosa interesante porque en el CrossFit tanto hombres como mujeres compiten, y una de las cosas que se ha visto que promueve que haya mujeres es que hay muchas mujeres que pueden demostrar que efectivamente son más fuertes que los hombres. Y total, sí, o sea, no, yo le gano a muchos hombres. Como que rompe muchos estereotipos o roles de género. Pues a mí personalmente eso me encanta. Es muy dinámico, o sea, hay muchos ejercicios que son la base, pero precisamente es como tener 1000 ingredientes y 1000 toppings sobre la mesa. Entonces uno todos los días va y se prepara un plato distinto. Entonces uno en el que más le gusta pues lo va reforzando y lo disfruta más cuando llega, pero no se casa solo con eso, sino que igual trabaja los otros que no tanto, ¿cierto? Y el tema del tiempo, o sea, Cuando alguien iba a un gimnasio y estaba todo lleno y estaba todo ocupado y tú no sabes si vas a poder entrenar lo que quieres, y nace el CrossFit como una forma de entrenar intensamente y de manera corta. ¿y por qué te gusta? Porque en una hora siento que me voy a morir. Y por último,
y tal vez de los ingredientes más importantes, el CrossFit recuperó una visión del cuerpo más parecida a la que les contamos que había en los gimnasios griegos. Porque en términos generales, el mundo del gimnasio está más ligado al verse bien y el mundo del CrossFit está mucho más ligado al entrenamiento para que tu cuerpo sea capaz de hacer más cosas de las que era posible antes. ¿Qué hace uno en la vida diaria? Se agacha, salta, corre, levanta pesos, etc. Por lo tanto, el cuerpo del CrossFit es un cuerpo ligado a ciertas habilidades, no a cómo se ve el cuerpo, sino a lo que tú eres capaz de hacer con el cuerpo que te tocó. entonces, ¿cómo funciona? Para empezar, no nos digamos mentiras. La mayoría de las personas del mundo que van a CrossFit o que en general hacen ejercicio, lo hacen porque quieren. Cambiar cómo se ven. También buscando el cuerpo bello, Pero en el camino, que está cargado de comunidad, de practicidad y de personalización, se encuentran con todo el cambio orgánico que el deporte conlleva, cómo tu metabolismo cambia, cómo la utilización del oxígeno que hacen tus pulmones cambia, cómo tu flexibilidad, tu ritmo cardíaco cambia. Y esto no es una coincidencia, esto pasa por diseño, porque El CrossFit fue diseñado como una metodología que es totalmente escalable a cualquier tipo de personas, a cualquier tipo de físicos. Entonces, en ese orden de ideas, no escalamos el movimiento en sí, sino que hacemos es un escalamiento del grado de dificultad del movimiento. Y lo más lindo es cuando ya sigues yendo y de pronto tú ves que ese primer día tú no pudiste hacer una lagartija, un push-up, y ya después de practicar y practicar, y entonces ya puedes hacer 2 y 3. Me pasó con la cuerda, subiendo las sin piernas, los saltos dobles, las primeras caminadas de mano, ¿cierto? Entonces vas logrando cosas que no sabías que eras capaz de lograr. y de repente de una forma muy sutil pero muy eficiente, lo que empieza a importar y a motivar a las personas es justamente lo que ahora su cuerpo puede hacer. Entonces ya es como que no va solo por cómo te ves, sino por lo que tú puedes hacer, por lo que puedes ir aprendiendo. Pero diría que también pasa muy inconscientemente, como que lo que se hace consciente es voy a ir a un lugar, voy a ensayar una actividad física que me haga bien. Entonces es como una sensación de logro que sabes que eso está dentro de las necesidades básicas que tienen los seres humanos. Entonces eso es, sí, se nota, se vive, se siente. Es como... Les cuento esta historia porque el CrossFit fue el primer tipo de entrenamiento en integrar comunidad, entrenamiento mixto, intenso, semipersonalizado y en tiempos cortos, y en crecer eso de forma muy masiva. Si se fijan, ellos nacieron en el 2000 y estuvieron 10 años demostrándole al mercado que ahí había una oportunidad. Entonces, naturalmente, empezaron a aparecer otros. Gimnasios diferentes a lo que era solamente los Globo Gyms que conocemos de siempre, Bodytech, Spinning Center. Hay boxes que promueven CrossFit sin decir que es CrossFit. Hay boxes que hay lugares de entrenamiento funcional que adaptaron la metodología que nos enseñó CrossFit y cogieron lo que les sirve. ¿Sí? Entonces, este movimiento me gusta, lo voy a adaptar a mi metodología. Este tipo de rutina me sirve, la voy a adaptar a mi metodología. Y se empiezan a meter esos boutiques. De manera lenta pero contundente, los gimnasios dejaron de estar solamente en el espectro del entrenamiento y se metieron en la economía de las experiencias. Y entonces empezamos a ver estudios de entrenamiento con propuestas muy novedosas, incluso raras, muchos con marcas Internacionales, especialmente europeas y gringas. Nosotros en Fitpal teníamos uno que se llamaba Orange Theory, y lo que hacían ellos es que habían gimnasios en todo el mundo. Entonces se conectaban a una hora determinada y todo el mundo entrenaba a esa misma hora. Entonces, por ejemplo, había uno en Dubái, había otro en Nueva York y había otro en Bogotá. Y entonces los entrenadores estaban en todo el mundo, entonces habían pantallas súper grandes, entonces todo el mundo entrenaba a esa misma hora. Era impresionante. Orange Theory todavía funciona en Bogotá. Y una membresía mensual puede costar hasta 400.000 pesos. Pero ya hay casos más nacionales. Por ejemplo, el spinning tradicional, que es una cosa que se inventaron en los 80s y que era más bien plano. Empezaron a meterle música y luces de colores y una atmósfera súper estimulante. Bueno, nosotros somos un gimnasio boutique. Ahí lo que hace es que tú llegas, te desconectas en un salón oscuro. Ofrecemos una clase de ciclismo bajo techo de 45 minutos. Y tenemos las bicicletas de una luz que cambian de color dependiendo de la intensidad en la que andan. Quienes escuchan son Sofía Saut y Natalia Gion, hablando en TV Más Noticias de su empresa Saiglo.
que ahora tiene 5 sedes en Bogotá y que puede costar hasta 540.000 pesos la mensualidad, donde de formas muy distintas pero similares pasa lo mismo. Y lo que hicimos en realidad al final del día es crear una comunidad. Las personas entran, se hacen amigos. Y así con los estudios de pilates o de yoga o de HIIT o de boxeo, que ojo, ya no es un sitio para boxeadores profesionales, sino un estudio de boxeo. Entonces tú a veces entrenas boxeo no solo para aprender las habilidades y las técnicas de cómo boxear, sino como forma de entrenamiento. Como empiezas a ligarlo con el fitness, para botar estrés, para olvidarte del trabajo. Y lo mismo pasa con la mayoría de las artes marciales. Y también hay gimnasios para entrenar junto a nuestras mascotas. Hay programas grupales de entrenamiento en parques, hay gimnasios solo para mujeres, hay gimnasios de calistenia, hay de todo. Y como si no fuera suficiente, hay un elemento más y es La parte de influencers. los entrenadores. Detrás de algunos de estos espacios son marcas personales, son creadores de contenido. Entonces, al diseño de la experiencia se junta el poder que tienen ahora estos nuevos famosos. Los nuevos Jack LaLanne o los nuevos Jane Fonda, pero apalancados por las redes. Solamente piensa en esto. En la pandemia, cuando a todos nos tocó entrenar desde la casa, los gimnasios tradicionales que empezaron a dar clases gratis en Instagram en vivo tenían 20 o máximo 30 personas conectadas, pero personajes como Silvia Araujo o Rodrigo Garduño de 54D dirigían virtualmente el entrenamiento a decenas de miles de personas. Y para la muestra de un botón, el programa de entrenamiento de 54D, que es un programa de 54 días, o sea menos de 2 meses, llegó a costar más de 2 millones de pesos. Entonces, aquí hay algo súper interesante, y es que estos nuevos espacios tienen menos cosas que los gimnasios tradicionales. De hecho, hablando estrictamente del ejercicio que uno hace en estos lugares. Uno lo podría hacer también en un gimnasio. Pero no, nosotros elegimos estos lugares. Y además, pagamos más. Para que se hagan una idea, Luis Fernando, que como les contamos tiene un box de CrossFit, empezó a entrenar en el 2012 y en ese tiempo... La membresía era de 250.000 pesos. Y hoy en el gimnasio, que ahora es de él... Yo tengo un rango de planes desde los 360.000 pesos mensuales hasta los 495.000 pesos mensuales. $500,000 de pesos al mes por entrenar, sí. Yo veo como el contenido que sacan en redes como burlándose, como pagar el triple de un gimnasio para que te toque trotar en la calle, ¿cierto? Y es chistoso, ¿cierto? Pero pues cuando uno entiende como el resto de las dinámicas, entonces como... Uf. Acá quiero repetir uno de los datos que mencionamos en el intro, que según el Observatorio de Deportes, entre 2013 y 2017, las membresías de estos centros boutique crecieron 8 veces más rápido que en los gimnasios tradicionales, y en los precios son por lo menos 30% superiores. Esto no pasa por moda, esto pasa porque las personas encuentran valor en la comunidad y en el sentido de grupo y en la personalización y en todos los elementos que ya hemos mencionado. Ahora, con esto no estamos narrando la desaparición de los gimnasios tradicionales, que igual, ojo, siguen creciendo, pero también están reaccionando. Spinning Center, por ejemplo, no solamente sigue abriendo gimnasios tradicionales por todo el país, sino que también lanzó nuevas marcas como Brigada Training Lab, que es el nombre de su propio gimnasio boutique, que además tiene un espacio interno llamado BioLab, donde ofrecen servicios médicos. La mensualidad en Brigada cuesta 280.000 pesos. O sea, lo que estamos narrando es una ampliación impresionante de posibilidades para hacer ejercicio y por ende de personas entrenando. Hagan ustedes la cuenta mental de amigos que entrenan cosas tan distintas y piensen, ¿cómo era en el 2010? Era muy distinto. Y en medio de todo eso estamos gastando más. Porque no solamente es el costo de los gimnasios o el hecho de que ahora algunas personas pagan más de uno, sino todo el universo que se abre cuando uno se obsesiona con el fitness y con una práctica específica. Y solo para que se hagan una idea, en este universo del fitness se han hecho más de 92.000 transacciones con la tarjeta de crédito de Nu. Por eso, para cerrar, desde Nu queremos darles herramientas para navegar estos gastos. Como hemos repetido en varios episodios, la clave central está en que los gastos sean los más conscientes y los menos impulsivos como sea posible. Y después de la conversación con nuestros entrevistados y con expertos en el tema, hay varias cosas que quisiéramos concluir. Primero que todo, es importante identificar en qué momento de la goma estamos. Y si estamos empezando, quietos, como dijo Daniel. O sea, al principio simplemente lo hice con esa calma, como no desde el momento cero me voy a comprar de todo porque quién quita si me gusta o no. Pero cuando uno va entendiendo la importancia de cada cosa, pues ya uno se va conectando. Entonces, digamos que usted ya sabe que esta práctica es lo suyo y que entonces va a practicar con frecuencia y disciplina. Ahí, solo ahí, uno podría dividir los productos o los servicios que uno puede hacer en fitness en 3 grandes categorías.
Por un lado, hay cosas que usted adquiere para prevenir la acción con daño. O sea, si uno se pone a hacer running todos los días con unos zapatos que nada que ver, pues chao rodillas, ¿cierto? Si hacer levantamiento de pesas sin calentar o sin tener el calzado adecuado para recibir, o sea, ¿qué le está haciendo al talón? Entonces yo empecé simplemente a observar y a asesorarme no desde lo antojado, sino precisamente como, venga, entre esto y esto, ¿qué debería hacer primero, cierto? Una pantaloneta no hace la diferencia. Entonces dije, eso no es urgente. Cuando me estén dañando estas que tengo, pues ya escojo las otras. Después, hay otro tipo de productos que no son indispensables, pero sí mejora el rendimiento. Ejemplo, la cuerda. O sea, uno usa las que están en el box, pero pues son muy normalitas, por no decir pelles. Entonces cuando uno compra la otra que sí va a dar más velocidad, más rango de movimiento, entonces allá uno puede sacar los saltos dobles, ya puede hacerlo cruzado, o sea, con las herramientas correctas pues lo vas a poder hacer mejor, ¿cierto? Y ahí la pregunta honesta que se pueden hacer es, ¿en serio qué tipo de rendimiento espero y qué de eso realmente necesito? Porque hay muchos productos que son menos necesarios para casi cualquier tipo de deportista o de atleta o de consumidor de fitness, porque ya pasan a ser implementos necesarios para el alto desempeño deportivo, no para una persona del común. Muchas veces uno inclusive ve a los que se están preparando, los que compiten, no sé qué, llevan 2 hasta 3 pares de zapatos para entrenar, porque cuando están en el bloque de levantamiento se ponen chimba de zapatos para eso, pues, pero que eso valdrá más que la membresía de uno todo el año, ¿cierto? Entonces como que alguien un poquito más, más gomoso como yo, pues no, ¿será que vale la pena invertir en unos zapatos de esos? No, unos que cumplan la función y ya, pero no tengo que tener ahí el máximo rendimiento. Y tercero, hay unos productos que tienen un sentido estético o de pertenencia. Por ejemplo, muchos de estos centros venden ropa propia, o hay formas particularmente de vestirse para ir a yoga, por ejemplo, o marcas que se sabe que son de CrossFit, o elementos como el maletín de CrossFit. Que es súper distintivo de CrossFit, que es como el que se le pueden pegar los parches y se amarra el cinturón por un lado y no sé qué, pues, pero ese ya es como porque se puede como usar todos los artilugios correspondientes al CrossFit y que se vea, es quedando todo. Con esta última categoría, lo único que quisiéramos decir es que seamos conscientes de que es por eso que lo compramos, para vernos bien y para pertenecer a algo. Y eso está bien, saberlo nos empodera. Y finalmente, y no menos importante, a medida que nos empecemos a tomar esto en serio, invertir es aprender. Para tener una vida fitness que produzca alegría y un buen cambio físico y personal, también tiene que haber un cambio en lo que uno sabe. Y ahí también hay que invertir tiempo, no solo en el entrenamiento, sino que en saber entrenar, en saber descansar, en saber nutrirse. El fitness, en cualquiera de sus formas, necesita disciplina, tiempo y que realmente lo hagamos porque nos gusta. Hasta aquí el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden darle 5 estrellas, dejarnos en los comentarios cómo les pareció y responder a la encuesta que les dejamos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de ¿Por qué gastamos? Las marcas que se mencionan en este episodio no son sponsor. La mención a estas marcas es el resultado de la investigación y las conversaciones que tuvimos con los invitados para narrar y reconstruir la historia detrás de este tema. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez, Mariana Piñeros y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Mía Doini. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.